A lugares oscuros por Cristo el Señor, pronto iré porque Él vino a morir. Por aquellos que viven sin Dios, sin su amor, y les quiero la nueva decir. No me envíes, Señor, pronto iré. De una fe fuerte. Vamos a ir desglosando la fe. Podemos decir que el subtítulo para hoy es una fe fuerte. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gran parte de la iglesia, gran parte de la comunidad eclesiástica de la iglesia en general, gran parte es débil. La mayoría de la iglesia vive como en una plataforma mal construida, en una plataforma inestable, en una plataforma débil. Ningún cristiano puede ser fuerte si es débil en el Señor. Ningún cristiano puede ser fuerte si no está fuerte en el Señor. Y no se puede ser fuerte en el Señor si somos débiles en la fe. ¿Bien? Si no tenemos una fe fuerte, es señal de que nosotros estamos débiles espiritualmente y estamos débiles en el Señor. Pablo dijo que para ser fuerte hay que ser fuertes en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor para estar fuertes espiritualmente. Entonces nuestra fuerza viene de Dios. Y la fuerza espiritual tiene que ver con nuestra fe. La fe es la fuerza del cristiano. Si el cristiano es carente de fe, es débil espiritualmente. Entonces la fe es la que lo mueve a usted. La fe es la que lo mueve a hacer muchas cosas por el Señor. Si estamos carentes de fe, no podemos hacer mucho por el Señor. La fe es como el motor, es como el engranaje que nos va moviendo paso a paso para servir al Señor. Entonces la fe es la clave para nosotros como iglesia. Debemos tener entonces una fe fuerte. Mire que Dios comparó a los apóstoles con la hierba del campo. El Señor le dijo a los apóstoles que por qué ellos se consideraban inferiores a la hierba del campo. Vamos a estar viendo en Mateo 6:30. Vamos a ver en este texto que algunas veces estamos por bajo de la hierba. Y la hierba no está sembrada en lo alto, sino que está sembrada en lo bajo. Y el hombre por naturaleza, por sentido común, debe estar arriba de la hierba. Leamos Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que oyes y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará a vosotros mucho más, hombres de poca fe? Llegó en una ocasión el Señor a hablar a los apóstoles de una manera de que los apóstoles se dieran cuenta de que ellos su fe estaba aún por debajo de la hierba.
y comparó la hierba. Usted mira esa hierba ahí, pero la hierba no tiene mucho valor, porque ahí está descuidada. Si la hierba tuviera un gran valor, estarían algunos cuidándola ahí, para que nada le pase, para que no la estropee el ganado, para que no la estropeen los niños, para que no se seque. Pero está abandonada, la hierba está ahí, tenemos ese predio ahí, está abandonada, no tiene mucho valor. Pero los apóstoles habían decaído de una manera increíble, al considerarse a un valor menor que la hierba. Y dijo el Señor, mire, la hierba recibe su bendición de lo alto, la viste, es decir, se mira hermosa, bonita, cuando estamos en invierno, verdecita. Dios la viste así, su vida útil, su vida de vida, no es muy larga, dijo el Señor. Hoy está y ya posible mañana está seca y únicamente sirve para ser echada en el fuego. Y si Dios la viste por poco de tiempo con belleza, ¿no hará con vosotros mucho más? Pero hay unas palabras al final que él menciona: hombre de poca fe. Dios le dijo a los apóstoles que el Señor no hacía descender su bendición sobre ellos mayor que la de la hierba, por algo muy importante. Porque los apóstoles carecían de algo que necesitaban para ser bendecidos, mayor que la hierba. Y necesitaban fe. Pero la fe que ellos tenían era escasa. La fe que ellos tenían era limitada. Y les dijo hombres de poca fe. No les dijo hombres de mucha fe. Imagínense, los apóstoles estaban con Jesús allí siempre, las 24 horas. Sin embargo, eran carentes de fe. Y como eran carentes de fe, limitaba a Dios a que los bendijera. O sea, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere traer muchas bendiciones. Pero ¿qué impide que nosotros seamos bendecidos? ¿Qué impide que Dios conteste? ¿Qué es lo que está deteniendo a Dios para que Dios se manifieste? La poca fe. Y tener poca fe es estar débil espiritualmente. Es estar débil, hermano. Es decir, entre más fe tengamos, más fuerte espiritualmente estamos. Ahí mismo en Mateo 14:31. Vamos a ver el caso de Pedro. Según el panorama, según los escenarios que la Biblia nos presenta de Pedro, podríamos pensar que Pedro era uno de los hombres con más fe. Según los escenarios que la Biblia nos presenta, podríamos pensar que Pedro era el hombre que llevaba la delantera a los apóstoles, porque él era un hombre de una fe más sólida, de una fe más estable, de una fe más fuerte. Pero, según Mateo, no es así. Leamos, versículo 31, Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el caso cuando Jesús viene caminando encima del agua. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. El caminar sobre el agua es algo sobrenatural. Es decir, que no es natural que un hombre camine encima del agua. No es natural. Si alguien camina encima del agua, eso ya se puede catalogar como un milagro, porque no es natural que alguien camine. ¿Es correcto? No es normal que alguien camine, porque no le está facultado al hombre andar sobre el agua, sino usar medios para andar encima del agua, como una embarcación. Y Pedro le dice: Señor, manda que yo camine. Y viene el Señor, le dice: ven, Pedro. Pedro comienza caminando encima del agua. Pero a medida que va caminando, algo pasa. Él comienza con una fe fuerte.
con una fe fuerte, una fe firme, una fe que le permite a recibir un milagro sobrenatural y camina sobre el agua. Pero mientras camina pasa algo en él y empieza a hundirse. Como muchos dicen, empieza a chapalatear agua. Ya empieza a hacer burbuja el hombre porque se está ahogando. Y empieza a gritar al Señor de que le salve. Viene el Señor y lo sujeta para que no se hunda. Pero en vez de decirle al Señor, no, está bien Pedro, no te preocupes, aquí estoy contigo, sino que lo exhorta. El Señor exhorta a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Significa que Dios quería que Pedro experimentara el poder de Dios. Jesús quería que Pedro experimentara ese milagro y que confiara que el Señor es Dios de imposible. Es imposible para que un hombre camine sobre el agua, es imposible, humanamente hablando. Pero Dios quería que experimentara lo sobrenatural, lo imposible, y que confiara que Dios es Dios de imposible. Pero pasa algo. Algo debilitó la fe de Pedro. Algo impidió que Pedro lograra llegar hasta donde estaba Cristo. ¿Y qué fue lo que impidió? La duda. La duda hizo que Pedro se hundiera. La duda impidió que Pedro recibiera la bendición de Dios. La duda impidió que pudiera llegar Pedro hasta donde estaba Cristo. La duda nos impide llegar hasta donde está Dios y recibir de Dios la bendición. Hay dos personajes que actúan en la vida del hombre. Uno de ellos es Dios. El otro es Satanás. Dios quiere que usted tenga una fe fuerte y confíe de que Dios va a hacer lo que usted le está pidiendo. Pero el otro es Satanás, que le empieza a mostrar que no es posible que usted reciba de Dios. Mire, Jesús le está diciendo, ven Pedro, la vista de Pedro está puesta en Cristo en ese momento, y él va caminando sobre el agua. Pero Satanás viene también y le dice, mira abajo, mira el agua. Y Pedro pierde de vista a Cristo y empieza a reaccionar como humano, a ver las circunstancias. Viene a su mente que es imposible que un hombre esté caminando y empieza a hundirse. Satanás nos presenta las circunstancias, las dificultades, las imposibilidades. Cuando usted está orando a Dios y pidiendo por algo importante, que hasta ese momento usted cree que ya no hay solución, ya no hay salida, entonces usted llega un momento de confiar en Dios, es decir, Dios va a hacer esto por mí, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que estoy pidiendo. Pero también Satanás interviene y le empieza a mostrar que es imposible. Entonces usted va a creer a uno de los dos. En el proceso de la fe va a creer a uno de los dos. En el proceso de lo que está pidiendo va a creer a uno de los dos. Cree a Satanás y se hunde. Y no recibe nada. Porque se convierte en una fe débil. La duda, si llega a su vida, lo acabó. La duda es el medio que Satanás utiliza para robarle las bendiciones de Dios. La duda es la que Satanás utiliza para evitar que usted logre recibir de Dios las bendiciones. Pero si se mantiene firme en el Señor, no mirando las circunstancias, no poniendo atención a lo que Satanás está diciendo, usted va a recibir de Dios lo que Él quiere. Yo pregunto en esta mañana a la iglesia, ¿usted cree que Dios desea que seamos sanados si alguien está padeciendo de una enfermedad? ¿Quién es el que desea enfermarlo a usted? El hermano Edwin estuvo tocando un tema el día jueves. Y estuvo tocando el tema de Job. Y cuando vino Satanás a presentarse delante de Jehová,
le dijo a Dios que lo destruyera, que pusiera su mano, le trajera maldad, le trajera destrucción, le trajera pobreza, le trajera de todo. Dios no accedió a la petición de Satanás, porque de Dios no puede salir nada malo. Lo único que le dijo: todo está en tus manos, pero no lo mates, no le quites la vida. Y Satanás le trajo de todo y le trajo enfermedad. Tocó su cuerpo. Dios nuevamente interviene cuando ya es tratado el caso de Job y sana a Job. Dios desea sanarnos. No creamos la mentira del enemigo que dice: es una prueba que Dios está mandando, ¿verdad? Dios, pues es la voluntad de Dios. Y si está enfermo, pues ¿qué vamos a hacer? Es la voluntad de Dios, como queriendo decir: Dios ya lo decidió, pues, y no puedes hacer nada. Dios te tiene así, tienes que resignar. No es cierto. No es cierto. No es verdad. Si fuera cierto, Pedro no diría: por sus llagas hemos sido nosotros curados. Isaías tampoco lo dijera: cargó él el madero y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces, ¿por qué estarían esos textos ahí? Si es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Vuelvo entonces, venimos a la fe. Si tenemos una fe fuerte, podemos recibir sanidad. La fe es la parte de Dios. La duda es la parte del enemigo. Ven, Pedro, la fe es la parte de Dios. La duda te vas a hundir. Y se hundió. Entonces Pedro experimentó la duda y Dios lo tildó de un hombre de una fe poca. Y que la calamidad de fe, la falta de fe, por no tener una fe firme, hizo que él no recibiera o experimentara el poder de Dios. Veamos otro texto en Lucas 12:28. Perdón. Sí, 12:28. Lucas. Es una repetición de lo que Mateo ha dicho ya acerca de la hierba. Dice la Escritura: y si así viste Dios la hierba que está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La poca fe es asociado con lo débil. Y lo débil es lo opuesto a lo fuerte, ¿verdad? Lo fuerte es lo opuesto a lo débil. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que en el mercado, en una esquina, hay un puesto de granos básicos. Y ahí hay un quintalito de frijol, un quintal de azúcar, un quintal de arroz, un quintal de maíz y de otras cosas ahí. Y en esa bodega hay mucho espacio para caminar. Y por allá al fondo hay un dron de aceite. Y vamos a catalogar a este dueño de este negocio como Pedro. Pero en otra esquina hay otro negocio. Y hay muchos quintales de maíz, muchos quintales de frijol, muchos quintales de azúcar, muchos quintales de maíz y muchos drones de aceite. Ahí en este negocio casi no se puede caminar. Está muy lleno de muchos granos básicos. Y a este comerciante le vamos a llamar Juan. Alguien quiere comprar. Y alguien quiere comprar por mayor. Y pregunta en una esquina: ¿quién es el comerciante más fuerte que hay allí? ¿Cuál es el negocio más fuerte? Porque quiere ir a comprar por mayor. ¿A dónde cree usted que lo van a enviar?
¿A dónde lo van a remitir? ¿Dónde Juan? Porque es un negocio fuerte. Entonces podemos decir que Juan es un comerciante muy fuerte, ¿verdad? Es un comerciante estable. Es un comerciante con un negocio con estabilidad y que no puede quebrar tan fácilmente. En cambio, el otro negocio se puede considerar como un negocio débil, inestable, y en cualquier momento puede cerrar. La fe igual. Somos como un comerciante débil o un comerciante fuerte. ¿Sabe usted en la Biblia cómo se le llama a Jehová? En Isaías 44, 8. Amén. Isaías 44, 8. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Cómo se autodenomina Jehová Dios en Isaías? Como el Dios fuerte. Y Pablo decía que para ser fuertes nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿De dónde cree que viene la fe, hermano? ¿Quién cree que nos da la fe a nosotros? Dios. Así que la fe es por el oír y el oír a Dios. Dios es la palabra escrita. Así que la fe es por el oír y el oír viene por oír a Dios. Ahí está la clave. Entonces Dios dice que Él es un Dios fuerte, que no hay más fuerte que Él no conoce a nadie más fuerte que Él. La pregunta en esta mañana: ¿la pobreza financiera en la familia de una persona puede ser más superior y más fuerte que Dios? ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque la finanza agobia mucho al cristiano. ¿Sí? Hermano, vivimos en una tierra que usted tiene que estar pagando todo el dinero. El colegio es dinero, la luz es dinero, el agua es dinero, el préstamo que usted puede tener es dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no tiene para pagar? Emocionalmente, hermano, usted sufre. Emocionalmente usted se agobia. ¿O no es así? Se agobia. Entonces, no hay cosa más fuerte que Dios. La enfermedad puede ser muy difícil, pero no es más fuerte que Dios. Si usted confía en Dios y le cree a Él por sanidad, será sano. No es la primera persona que se ha curado, pero las personas que se han curado de parte de Dios es porque ellos alcanzaron un peldaño a llegar a una fe fuerte. Una fe que le llevó a recibir del Señor la sanidad. ¿Recuerdan la mujer con flujo de sangre? ¿Por qué recibió ella sanidad? Usted sabía que ella no podía andar en medio de la multitud con flujo de sangre, porque ella se consideraba impura, mucho menos tocar a un rabino, ¿verdad? Y ella dijo: voy a ir, porque yo sé que si tan solamente tocare su manto, seré sano. Tan solamente tocare su manto. Una fe inquebrantable, es una fe fuerte. Ella sabía que podían burlarse de ella,
Ella sabía que la podían echar, que la podían correr. Pero ella mantuvo la fe que Cristo le iba a sanar. Si usted también confía que Cristo va a hacer eso, que Cristo le va a responder, que Cristo le va a dar lo que usted está pidiendo, que Cristo va a hacer la obra por lo que usted está orando, va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque usted se está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Isaías dice, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Él es más fuerte que la enfermedad, Él es más fuerte que la pobreza, Él es más fuerte que los problemas familiares, Él es más fuerte que las drogas y el alcohol que pueden tener atado a una persona. Él es más fuerte que todo eso. Y si usted aprende a creerle, eso se derriba y recibe de Dios la bendición. Vamos a llegar en esta mañana hasta este punto. Vamos a continuar más adelante cómo Abraham miró a Dios cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y cuando su cuerpo ya era como un acordeón, todo encogidito, arrugado. Aún así, Dios le demostró a Abraham que él era más fuerte que su cuerpo, que él podía darle un hijo cuando humanamente era imposible. Cuando las circunstancias decían, no se puede. Cuando Satanás le decía, ya no puede, ya caducaste, ya tu vida útil como hombre está acabada. Dios es mayor y es más fuerte que todas circunstancias. Que Dios me les bendiga, hermanos, en esta mañana, y Dios me les guarde.